Preocupante informe. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, la cifra de comunicadores encarcelados rompió récord este año. 232 reporteros están detenidos en el mundo. Turquía es la nación con más casos y en el continente americano solo Cuba figura en la lista. Según la organización, los comunicadores, en su mayoría, son puestos tras las rejas por delitos de terrorismo y conspiración contra sus gobiernos. Periodistas tras las rejas, cuando los micrófonos son silenciados por los gobiernos. 2012, un año en el que el número de comunicadores presos alcanzó una cifra récord. Así lo revela el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York. En total fueron contabilizados 232 trabajadores de la comunicación. Según el documento, ahora hay 53 casos más que el año pasado, y es la cifra más alta desde que el CPJ comenzó a elaborar la estadística en el año 1990. Las tres naciones líderes en el encarcelamiento de periodistas son Turquía con 49 casos, Irán con 45 y China con 32, donde según el organismo los comunicadores son acusados en su mayoría de delitos como terrorismo y conspiración contra el gobierno. Del continente americano solo Cuba figura en la lista. Aunque la isla el año pasado no estuvo en el recuento, regresó este 2012 por encarcelar al periodista independiente de Hablemos Press, Calixto Ramón Martínez Arias, acusado de desacato. La CPJ logró su testimonio desde el encierro. Quiero decir que las condiciones de vida en esta prisión son pésimas, totalmente debe ser declarado inhabitable y estoy declarando y denunciando ante las organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. Otros países que aparecen en el informe son Eritrea, Siria, Vietnam, Azerbaiyán, Etiopía, Uzbekistán y Arabia Saudí. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Nueva York con Carlos Lauría, es el coordinador para las Américas del Comité de Protección para Periodistas, CPJ. Señor Lauría, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y aprovecho un saludo para toda la audiencia en América Latina y Estados Unidos. Ya que su despacho se concentra en las Américas, quiero preguntarle por el único caso que se ve reflejado en este informe y que causa preocupación. Es el caso de Cuba. Hemos visto cómo disidentes son detenidos por manifestarse contra el gobierno o por hacer alguna marcha para solidarizarse con otros opositores en la isla. Recientemente el caso de Joanny Sánchez detenida, también el caso del premio Sájarov. ¿Ustedes qué pudieron encontrar en la investigación hecha en América Latina? Bueno, evidentemente sí, Cuba, que históricamente es uno de los países con mayor número de periodistas encarcelados en el mundo, ¿no? Regresó al censo anual que realiza el CPJ después de un año, el pasado, donde había salido porque no había reporteros en prisión, ¿no? Estamos hablando de un país en América Latina que considera un delito contra el Estado cualquier tipo de periodismo independiente y que ha encarcelado a periodistas simplemente porque los artículos aparecían publicados en medios extranjeros, ¿verdad? Esto es considerado un ataque a la integridad, a la soberanía del Estado, a la independencia económica del Estado. En este caso, Calixto Ramón Martínez Arias, que es reportero de la agencia de noticias independientes Centro de Información Hablemos 3, que hace un trabajo muy importante para la divulgación de temas que el gobierno cubano no quiere que se conozcan. Estaba investigando en septiembre una carga de medicinas y equipamiento técnico que él había recibido información de que se estaban en un depósito en las cercanías del aeropuerto internacional Martí, en La Habana, y que se habían echado a perder. Fue detenido en esa oportunidad y él sacó su credencial de reportero, dijo que estaba haciendo su trabajo, creo que al ser arrestado gritó un epíteto anticastrista y se lo acusa de desacato, ¿no? Evidentemente molestos por su trabajo informativo. Calixto había informado también anteriormente sobre un brote de cólera en Cuba y, en fin, se trata en Cuba de una práctica común, ¿no? Las autoridades cubanas, a pesar de las reformas que han sido anunciadas en el ámbito económico,
siguen utilizando las tácticas de detenciones cortas y acoso constante contra la prensa para lograr el mismo objetivo, ¿no? Silenciar a la disidencia y la prensa independiente. Señor Lauría, a nivel general llama la atención lo que estábamos diciendo, que este año se ha roto el récord en cuanto a comunicadores encarcelados en diferentes países del mundo. Por ahora van 232 reporteros. ¿Cómo se explica que en pleno siglo XXI, cuando hay organizaciones que velan precisamente por los derechos de los comunicadores, periodistas que están en cualquier esquina del mundo para reportar los acontecimientos en el país, se dé todavía que la cifra de reporteros encarcelados crezca? Bueno, creo que, como explicamos en nuestro informe, el encarcelamiento récord de periodistas en este año está impulsado en parte por el uso generalizado de acusaciones de terrorismo y otros delitos contra la seguridad del Estado, contra periodistas, editores y reporteros que hacen trabajo crítico, ¿verdad? Y esto creo que es lo que alimenta en parte este aumento. Y además hay que tener en cuenta que en el mundo, en general, vemos hoy día, en la actualidad, una mayor cantidad de reporteros haciendo trabajo independiente. Reporteros que algunos ya no trabajan para organizaciones de prensa establecidas, sino que lo hacen en forma independiente, escriben para blogs, escriben por su cuenta, ¿verdad? Y al haber, creo que un mayor número de periodistas cumpliendo su trabajo, periodistas ciudadanos, ¿no? Esto obviamente digamos, actúa como incentivo para regímenes autócratas y autoritarios que no quieren este tipo de información. Y vemos, por ejemplo, que países como Turquía, Irán y China, el aumento en el encarcelamiento de periodistas en estos tres países han contribuido a aumentar la cifra a nivel global, ¿no? Lo mismo que países como ustedes mencionaban en la introducción, como Siria y Eritrea, ¿no? Ambos han encarcelado a numerosos periodistas sin acusarlos siquiera, ni utilizar ni aplicar debido proceso, Sí. ¿no? Y además están en prisiones secretas sin acceso a abogados ni a familia. Pues ahí están los pormenores de este informe presentado por el Comité para la Protección de los Periodistas. Señor Carlos Lauría, muchas gracias por habernos atendido. Es el coordinador para las Américas de esta organización desde Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Muy amable.